estallido social, hoy Huerquén TV se hace presente en Plaza de Armas para consultarle a los asistentes en esta marcha qué entienden por una asamblea constituyente, cuál es el rol de los pueblos originarios en este nuevo Chile y este contrato social que se está armando, y acaso qué entienden por un Estado federal. Eso y mucho más hablaremos hoy con las personas que asisten. Nombre y alguna organización, algo para que quede para el registro. Ya. Mari Compulamien, mi nombre es Diva Millapán, soy dirigente de la Red de Mujeres Mapuche y también soy sindicalista, soy dirigente de los funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Lamien, ¿qué opinión tiene usted respecto al contexto que vive Chile? ¿Cuál es el rol de los pueblos indígenas en esta situación? Bueno, de primero estoy muy contenta de que se haya dado, de que el pueblo chileno por fin esté haciendo uso de su legítimo derecho de manifestarse y exigir justicia y dignidad. El pueblo mapuche, bueno, nosotros venimos de muchos años exigiendo, digamos, lo que tiene que ver con una asamblea constituyente y plurinacional, y esperamos que esto, digamos, que no, estábamos conversando con una Lamien y esperamos de que no solo la bandera sea tomada por el pueblo chileno, sino que también nuestras demandas, y que no nos cueste tanto estar siempre en todas las asambleas, cabildos que hemos estado, cabildos, que digamos, hagan propia, hagan suya también la plurinacionalidad, que es el reconocimiento de todas las naciones que habitamos este territorio. También hay una pregunta, ¿qué opinión le merece a usted la idea de un Estado plurinacional o un Estado de Estado, digamos, no federado? Yo creo que es la alternativa. O sea, creo que tiene que ser, tenemos que ir avanzando. Igual, o sea, no creo que vaya a ser tan pronto también, pero tenemos que ir viendo y ir poniéndonos de acuerdo también hasta dónde podemos llegar y hasta dónde el pueblo chileno ha madurado como para poder soñar con un Estado plurinacional. Muchas gracias, Lamien. Chalte, Lamien. Bueno, su nombre y organización para el registro, por favor. Aligüen Antileo, vocero Huerquén de la Coordinación de Naciones Originarias del Área Metropolitana. Peñe, una consulta, ¿a qué se debe esta gran manifestación hoy día en pleno centro de Santiago? ¿En qué contexto ustedes ubican la relación y la manifestación de los pueblos indígenas en el contexto de marchas nacionales? Primero es un saludo al pueblo chileno que está luchando, un saludo a los mapuches también, que desde Arica a Punta Arenas nos hemos sumado en conjunto con el pueblo chileno a luchar en las calles, en las plazas, en las alamedas. Primero que nada eso entendemos como un momento de refundación del país, y para nosotros era de vital importancia visibilizar nuestras demandas, como recuperación del territorio ancestral, la libertad a los presos políticos mapuches, también, por cierto, por nuestros derechos educativos, lingüísticos y culturales, y por una asamblea constituyente de carácter plurinacional. Nosotros entendemos de que esa es la manera de reconocernos, de reparar históricamente una injusticia en donde ninguna constitución en Chile ha contado con la participación de nuestro pueblo y ninguna de estas constituciones ha reconocido la existencia de nuestros pueblos. Por lo tanto, pensamos que este es un proceso democrático en el que no nos podemos restar, pero también ese nuevo pacto social no puede omitirnos, no puede continuar con una discriminación hacia nosotros, y debe reconocer la existencia de un Estado plurinacional, de una sociedad plurinacional. En ese contexto nosotros decimos, si Chile va a volver a nacer, que sea en base a la realidad, que sea en base a la justicia, que sea en base a la democracia. Y ahí nosotros estar presentes con nuestras propuestas, dialogando, pero dialogando de igual a igual con el pueblo chileno. De otra manera es una imposición colonial, es una discriminación, es una institucionalidad que nos excluye, y ante eso nosotros desobedecemos, nos movilizamos y validamos también la rebelión de nuestros pueblos. Chaltumay, Peña, que estemos bien, gracias.
nombre y organización. Mi nombre es Antonia Huentecura Yancaleo, mujer mapuche, y pertenezco a la coordinación de naciones originarias de la región metropolitana, CORNOR. Lamien, ¿cuál es su opinión y en qué contexto se inserta esta manifestación de pueblo originario acá en plena Plaza de Armas en Santiago? Bueno, decir que nosotros como pueblo originario hemos estado siempre acá en la calle, hemos estado siempre demandando, realzando nuestras demandas en los distintos espacios, y la calle es una más de ellas. Y ahora obviamente no quisimos estar fuera de este proceso, de este levantamiento que existe, de este despertar que tuvo el pueblo chileno. Nosotros lo miramos con muy buenos ojos, acompañamos también este caminar y sentimos que también no tenemos que estar fuera como pueblo originario perteneciente a estos territorios. Lamien, y en este despertar del pueblo chileno que usted denuncia, ¿cuál cree usted que vendría a ser el nuevo pacto social que Chile se merece y cómo debería ser el tratamiento a los pueblos indígenas que habitan en este país? Sí, me parece que el pacto social debería ser un pacto respetuoso, un pacto que incorpore a los pueblos originarios y que los pueblos originarios no tengamos voceros, porque nosotros tenemos nuestra propia voz, nosotros tenemos nuestro propio planteamiento, llevamos una lucha de años, tenemos nuestra exigencia es la libertad de los presos políticos mapuche, que salga la policía militarizada de Gualmapu, también nuestros derechos lingüísticos. Tenemos demandas que hemos trabajado hace muchos años y hemos trabajado hace muchos años, y es por eso que nos parece importante que la visión de esta nueva constitución nos incluya, porque el Estado de Chile siempre nos ha invisibilizado. Lamien, usted dijo que el pueblo mapuche tiene sus propias instituciones de representación. ¿Usted cree que hoy día está garantizada la autonomía de los pueblos indígenas en Chile? No creo que está garantizada, creo que vamos camino a eso. Para nosotros también nuestra bandera de lucha también es hacia la autonomía, por eso trabajamos también desde la autogestión y también nos autoconvocamos con distintos hermanos o hermanas que estamos en este mismo caminar. Chaltumay, Lamien, que esté muy bien. Chaltumay, que esté bien.
¿Aló? Ahora, trompe, caballito. Caballito, trompe. Nombre y su organización para el registro, por favor. Mari, con Pulamiel, con Puché, Inche Carmen Melillán, Moncada Piñén. Yo pertenezco al pueblo mapuche, a ninguna organización. Ya creo que el tema de las organizaciones le han hecho más daño a nuestro pueblo que fortalecerlo en sus autoridades ancestrales y en toda nuestra política como pueblo. ¿Ya? Con respecto a su pregunta de qué me parecía el tema de la constitución plurinacional, yo creo que es una discusión que hay que dar. No creo que hay que comprarse todo, ya, porque hay que ver la implicancia, qué implicancias tiene para nosotros que sea una constitución plurinacional, ya. ¿Qué queremos? Autonomía, autodeterminación, ¿cómo lo queremos? Yo creo que es una discusión que hay que dar. No creo que hay que comprarse todo lo que sale así como lo que se está dando. O sea, yo siento que me parece bien que se reconozcan los pueblos originarios, ¿ya? Pero hay que dar una conversa al interior del pueblo. ¿Cuáles son las implicancias y si realmente queremos una constitución plurinacional y qué significa eso para nosotros? Porque si significa seguir subyugado, significa no tener autonomía en nuestro territorio ni administrar nuestros recursos naturales, me parece que sería algo más de lo mismo. ¿Y usted qué cree con el convenio 169 y las distintas leyes que hay en Chile? ¿Cree que está garantizada la autonomía de los pueblos indígenas o hay que ir más allá todavía? Yo creo que no, porque el convenio 169 ha dado cuenta que es un convenio que es vinculante, pero en la práctica, en este estado, en este territorio, no nos ha favorecido mucho, ¿ya? Se han logrado parar algunas represas, alguna hidroeléctrica, pero en lo sustancial no ha sido como lo que nosotros esperábamos. Esperábamos que el convenio 169 venía a resolver temas de autonomía, de territorio, de desarrollo con identidad, y no lo ha hecho porque en el fondo la Constitución de Chile sigue estando sobre ese convenio, aunque el convenio se supone que está sobre la Constitución de Chile, que es mucho más grande. Pero las leyes, los tribunales, ya cuando uno va a los tribunales a instalar el tema a través del convenio 169, se lo va a pasar. Entonces yo siento que tampoco ha sido, y te lo digo con causa, en Lo Prado, por ejemplo, se quiso instalar una torre de alta tensión en un IATUE, en un centro ceremonial, ¿ya? Y fuimos a tribunales, hicimos la pelea con el convenio 169 y al final igual perdimos, ¿ya? Porque ellos ponen el bien común por sobre la necesidad, entre comillas, de un grupo pequeño. Entonces creo que tampoco el convenio ha sido para nosotros lo que nosotros pensamos en un momento, que era la panacea, que eso nos iba a venir como a apoyar en nuestras demandas. No es así. Usted habló sobre un despertar y de que todas las leyes que se han acumulado en todos estos tiempos esperaban otra cosa. ¿Qué espera usted de este nuevo pacto social que estamos construyendo? ¿Qué espera usted para los pueblos indígenas, para los pueblos mapuche en una futura constitución? Mira, lo que yo espero es un reconocimiento, porque en realidad si tú ves las asambleas que hay ahora, los cabildos, yo me leí un montón de documentos, he asistido a algunos cabildos, a algunas asambleas, y el tema mapuche no está presente. O sea, yo creo que todavía al chileno le falta visibilizar y solidarizar con nosotros, porque en el fondo si tú ves un montón de banderas mapuche alzándose en las marchas, pero en realidad es un simbolismo... no sé, pues todavía no hay una conciencia, todavía esa bandera, ese símbolo, y se instala en la conciencia del chileno, ¿me entiendes tú? Hay algunos que sí adhieren, y yo creo que adhieren porque no hay un referente político en este país que los lleve a levantar la voz. El único referente político que hoy en día tienen los jóvenes o el pueblo chileno somos nosotros, porque nosotros vamos a la calle, salimos, han matado a muchos lamias nuestras, muchos guaychafes, lo único que hemos dado ahí la vida, la sangre ha sido nuestra gente, ¿ya? Pero yo creo que falta mucho, o sea, que se esté dando esto me parece positivo, pero creo que hay que hacer un trabajo súper profundo de realmente que el chileno asuma que hay un pueblo mapuche que tiene sus propias demandas. Creo que falta, o sea,
esta efervescencia social está llevando a eso. Pero en lo concreto, en la práctica, cuando tú vas a la asamblea o los cabildos o lees los documentos que se están emanando, salvo de nuestra parte, no se está hablando de que el pueblo mapuche o sea una constitución plurinacional. Se está hablando de una nueva constitución, pero no plurinacional. Y por último, Lamien, ¿usted cree que esto es una oportunidad para instalar desde el pueblo mapuche la idea de una constitución que garantice la plurinacionalidad? O sea, yo creo que es una oportunidad, pero como te digo, es una opinión personal como mapuche. Pero creo que hay una discusión que hay que dar que todavía no se da dentro del pueblo mapuche, porque hay hoy en día yo puedo ver dos tendencias. Una que es la constitución plurinacional y la otra está la autonomía y la autodeterminación, que no tiene que ver con la constitución. No se quiere una constitución para llegar a eso, porque estaríamos enmarcados en el mismo sistema de todo el país, pero con ciertas limitantes. ¿Me entendió, no? O sea, yo creo que hoy en día, por eso insisto, esta es una discusión que se tiene que dar, todavía no la hemos dado. Autonomía con autodeterminación o constitución plurinacional, donde nosotros ¿cómo quedaríamos? ¿Qué garantías nos daría esa constitución plurinacional? No, ¿realmente podríamos administrar nuestro territorio? ¿Dejarían los chilenos que administramos nuestro territorio? ¿Se harían dos países? ¿Me entendió, no? O sea, porque en el fondo mi apuesta es mi país mapuche, po. Gualmapu, país mapuche, y eso significa autonomía en todo sentido. Pero es una discusión que yo creo cuando llegue al punto de conversarlo realmente, ahí se van a ver realmente si la solidaridad es tanta o no. Eso. Lamien, muchas gracias. Ya, creo que ya. Gracias. Gabriel. Listo. Bueno, tu nombre y organización, si es que depende solamente para el registro, por favor. No, mi nombre es Juan Enrique Blumel. Vine por mi cuenta aquí, no represento a nadie, solo a mí. Bueno, eso es harto, digamos, ¿no? Aquí todas las personas cuentan. Cuéntame, Peñi, ¿no? Te puedo decir Peñi, ¿cierto? Sí. ¿Qué rol crees tú que juegan los pueblos indígenas en este concierto nacional de distintas opiniones que reclaman un Chile más justo, distinto, no un Chile de un nuevo futuro? Mira, me pasa que siento que muchas de las demandas que hay hoy día son demandas que el pueblo mapuche viene repitiendo, viene insistiendo hace muchos años. Y la respuesta del Estado es la misma que ha tenido tradicionalmente con el pueblo mapuche. Y creo que la solución tiene mucho que ver con una nueva constitución que tiene que reconocer a los pueblos originarios o no hacer una nueva constitución. Sí, tu respuesta es tajante, o sea, nueva constitución con reconocimiento, si no, no sacamos nada, digamos, ¿no? Vamos a seguir siendo el mismo país. Lo que pasa es que tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con reconocernos a nosotros. Porque Chile no es el país uniforme que siempre hemos creído. Somos así de diversos. Y reconocer eso es fundamental para construir el Chile que necesitamos ser. ¿Y tú crees que esa nueva o esa existencia de esta diversidad da para pensar un Chile con una conformación distinta, de ser un Chile plurinacional, un Chile que dé una federalista, o crees que basta con lo que teníamos con una idea de un Chile unitario, digamos? No, yo creo que, y a eso me referí un poco con que las demandas del pueblo mapuche tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy día. Creo que se necesita un país donde las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de influir en las decisiones que los afectan. Y eso tiene mucho que ver con los reclamos de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche. ¿Tú crees que el ordenamiento jurídico actual, digamos, el convenio 169, las distintas leyes asociadas a los pueblos indígenas, no son suficientes para garantizar esos ámbitos de participación? No son suficientes. Dentro de la institucionalidad falta mucho de la institucionalidad del Estado de Chile, pero también hay que hacer cambio en la institucionalidad que el Estado de Chile reconoce en los pueblos originarios, particularmente respecto al pueblo mapuche. La Constitución actual o la ley indígena actual reconoce comunidades, pero no son la organización tradicional del pueblo mapuche. Necesitamos volver a los LOF y volver a las autoridades tradicionales, a los loncos, a los huerquén, a las machi. Necesitamos volver a esa, y eso en el caso de del pueblo mapuche. En el caso de los otros pueblos indígenas, bueno, tienen su propia estructura, pero es importante que se reconozca el valor de esa
de esa organización social también, porque tiene que ver con la cultura propia de cada uno de los pueblos, tiene que ver con la manera de pensar y de ver el mundo de esos pueblos. Y la manera de organizar el Estado de Chile tiene que ser respetuosa con esas diferencias. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre, por favor? Nayan Sutija, Janet Mary Patsia Pasa, yo soy aymara y bueno, pertenezco a varias organizaciones. Ahora vine con el grupo Sariri, grupo de danza, de música andina y bueno, eso por el momento también trabajo como asesora cultural en el programa de pueblos originarios del municipio de Recoleta. ¿Y su nombre, por favor? Nayan Sutija, Eduardo Lecaro. También de la agrupación Machacmara de la comuna de Macul, sector sur, oriente de Santiago, y también trabajando en la cultura y también apoyando esta iniciativa de este Estado pluricultural, ¿no? Este movimiento que se está formando en estos momentos a propósito de esto. Sobre eso, ¿qué opinión tienen ustedes del rol que juegan los pueblos indígenas en el contexto de estas manifestaciones que se dan en todo Chile? Yo creo que es un momento oportuno en el que también se pueden filtrar nuestras demandas. Hay muchas demandas pendientes históricamente con los pueblos indígenas, desde la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra y los usos de los recursos naturales. Entonces hay una diversidad de demandas, la vitalización y revitalización de nuestras lenguas y su inclusión en la educación. Entonces es muy necesario que seamos parte, no solo parte, actores de la realización de una nueva constitución, ¿no? Entonces es muy necesario, este tiempo que se da de muchos cambios, de este estallido social, nos toca a nosotros lo estamos haciendo desde hace mucho. Quizás la sociedad urbana ahora ha sentido esta necesidad de expresión más fuerte, pero nosotros siempre lo estábamos haciendo y ahora es momento de sumarnos y alimentar y reforzar estas demandas. Ella menciona que es momento de sumar voluntades y demandas. ¿Usted cree que esas demandas debiesen verse reflejadas en una nueva constitución? Y si esa nueva constitución debiese avanzar hacia un Estado plurinacional o federal, ¿cuál es su opinión en torno a eso? Obviamente, bueno, en la cosmovisión andina, nosotros, como decía la Cuyaca, aquí habíamos hablado hace tiempo ya, de este momento en el cual nuestra Pachamama nos estaba diciendo hace mucho tiempo, este momento que se le llamamos nosotros el Pachacuti, la gran vuelta. Donde estamos esperanzados, yo creo que así es, porque la naturaleza no es sabia, ¿no? Y ahora aprovechando este momento de que este es un tomo de conciencia, un despertar de las culturas, un despertar de la gente que no nos conocía, ya nos va conociendo más y nos vamos enlazando en esto, ¿no? Y somos siendo parte del tejido. Nosotros estamos claros y definidos que somos parte de la Pachamama y desde ahí parte todo ese proceso. Entonces, por lo mismo también tenemos que empezar a entender y a cambiar la manera de pensar. Ya se pasó de ser el tiempo de ser individuales, sino que somos parte de un tejido, somos parte de la Pachamama. Así que estamos en esa vereda también nosotros. ¿Usted cree que hay una diferencia en cómo se ve acá en lugares urbanos la manera en que se relacionan con el otro? ¿Los pueblos indígenas tienen una función más colectiva? ¿Cómo lo ve usted? Es así, desde ya nuestros pueblos tienen códigos, tienen taqui, los aymaras tenemos un taqui y el relacionamiento que tenemos entre nosotros es muy distinto. Nosotros hacemos comunidad y nos relacionamos no solamente entre personas, sino también con la naturaleza, con los seres supranaturales, con los que viven en el cosmos, en la tierra, en fin. Y eso es lo que queremos transmitir
transmitir y poder hacer que también la gente pueda comprender eso, ¿no? Porque todo esto, el daño ecológico, el daño al medio ambiente se ha originado porque por el individualismo secante de las personas, por el egoísmo, por la ambición, por el capitalismo excesivo, por el consumismo. Entonces, desde los pueblos indígenas tenemos otras alternativas de vida. Entonces, esas cosas son muy necesarias, plantearlas como opciones, no solamente opciones momentáneas, sino opciones de vida a largo plazo. La humanidad misma, en algún momento vamos a tener que dejar de ser materialistas y capitalistas y tratar de cuidar este espacio que tenemos. Y en esa misma línea, ¿algún llamado que ustedes le quieran hacer a la población chilena en particular desde la Fuerza de los Pueblos Indígenas Andinos? No sé, yo pienso que todos deberíamos un poco despojarnos de los egoísmos y de las individualidades. Pasa de que en las ciudades a veces estamos más preocupados de nosotros y de nuestro entorno. No hacemos propia las necesidades de los demás. En estos días, por ejemplo, yo he estado tratando de organizar en todo lado formas de cómo movilizarnos entre 2 o 3 personas, porque pasa de que no hay metro, no había buses y no hay colaboración, no hay el sentido de pensar en el otro. Yo decía, paraba a los vehículos particulares, les decía, por favor, somos 3 o 4 personas, nos puede acercar al punto que más pueda, estando en Tobalaba, y todos decían, no, yo me tengo que dar la vuelta, no, yo me estoy retornando, yo no puedo, y todo. Y hay muy pocas personas que piensan en el otro, que piensan en las necesidades de otras personas, de los de los más desposeídos, ni qué. Entonces, ese es el llamado, digamos, este tipo de movilizaciones también es un llamado a la conciencia, a pensar en los demás, a buscar soluciones conjuntas, no solamente como individuos, como familias, núcleos familiares cerrados, sino el abrirse a las comunidades, el conocer a los vecinos y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer si nos falta esto? ¿Cómo nos vamos a proteger si nos pasa esto? En fin, esas cosas, el sentido de vivir en comunidad. ¿Quisiera agregar algo? Bueno, lo quisiera agregar y mandar un mensaje a todos nuestros hermanos. A ver, independiente que somos indígenas, somos de la naturaleza, tenemos una mayor liga, ¿no?, a la Pacha, pero todos somos hijos del sol, somos hijos de la luna y somos hijos de Pachamama. Por lo tanto, es importante ahora unirse, pero con respeto a nosotros mismos y poder, como decía la cuyaca aquí, ya cambiar la manera de pensar egoísta. Eso es un mensaje también para los que tienen mucho y no han dado nada, han dado muy poco. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder seguir siendo ser humano respetuoso con nuestro medio ambiente. Y todo es una especie de engranaje. Si rompemos ese engranaje, van a suceder todas estas explosiones, siempre. Vamos a volver a repetir y a volver a caer. Lo importante es aprender después que nos levantamos. Eso es. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Que esté bien. Que esté bien. Hasta luego. Chao, que estén bien. Tu nombre, por favor, y lugar de trabajo, cualquier cosa. Hola, mi nombre es Sofía Bodemek, yo soy periodista independiente, soy de Alemania, vivo acá en Chile hace varios años y ahora me tocó estar acá en este momento histórico de movilizaciones en el país. Y en ese contexto, como tú lo denominas, ¿qué te parece o qué rol crees que juegan los pueblos indígenas en una lucha social tan amplia como la que estamos viviendo? Yo creo que un rol muy importante y justamente lo que han dicho muchos mapuches, que lo que está pasando ahora en Santiago y en las regiones es lo que ha estado pasando en Hualmapo en los últimos 500 años. Ahí están los carabineros fuera de los liceos, de los colegios, de las casas, de las familias, en las comunidades, tirando lacrimógenas, disparando a la gente. Hay casos de niños con perdigones, el Tren de Montecol, por ejemplo, y eso ha estado pasando ahí siempre y ahora está pasando en todo el país. Por eso creo que es tan potente lo que está pasando, porque justamente está uniendo a todos los sectores de la sociedad, a los diferentes pueblos, las diferentes generaciones, hasta clases sociales. Y en ese juego, ¿tú ves la posibilidad o tu opinión, cómo ves si es que esto
va a resultar en una nueva constitución? ¿Tú crees que viene un nuevo orden social o lo ves un poco más pasajero? Ojalá, o sea, yo creo que lo que tiene que pasar es que haya un proceso constituyente desde abajo, como desde las asambleas que se están generando en los diferentes barrios, en las regiones, los cabildos. Bueno, en Wallmapu ya hay un tejido social que ya está ahí, hay comunidades que están movilizadas. Entonces hay un trabajo previo hecho y creo que eso hay que tomarlo como una base para que haya un proceso constituyente y haya una asamblea que de verdad es de todos y todas y no solamente una reforma a lo que quiera hacer el gobierno. ¿Y tu opinión sobre la posibilidad de garantizar autonomía a los pueblos? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que eso debería ser obviamente parte de la nueva constitución y que sea una constitución plurinacional, como se está diciendo acá también en el cartel, que se reconozcan los pueblos indígenas para empezar, porque en Chile ni siquiera son reconocidos en la constitución los pueblos originarios, y de ahí también crear autonomía política, legal, pero que ellos mismos lo determinen, como que deberían ser ellos los que proponen cómo quieren organizarse políticamente, socialmente, dentro o fuera de ese Estado o lo que va a hacer, no lo sabemos. Okay, listo, gracias. Ya, gracias a ustedes.